Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta segunda parte del episodio anterior que vamos a estar hablando con, como yo le digo, con Free. Después van a ver, yo no sé todavía pronunciar el nombre de Free, pero aquí, como les había comentado, aquí vamos a estar hablando muchísimo más de lo que es el coaching. Si recordarán los que escucharon el episodio anterior o que lo vieron, estuvimos mucho más enfocados en la historia de Free. em, y le dimos una breve introducción a lo que era el coaching y el impacto que tiene en las personas. Pero bueno, nos quedó muchísimo por hablar y eso es un poco lo que queremos hacer el día de hoy, profundizar un poco más como les comentaba. Y bueno, el tema de hoy va a ser ese, justamente profundizar en los tipos de coaching que hay, en los métodos, en las aplicaciones. Y aprovechar que tenemos aquí a Free que tiene amplio conocimiento sobre este tema. Ambos, para contexto, ambos somos coach certificados de la ICF. Pero bueno, cada coach es distinto, cada coach es un mundo, cada coach tiene una observación distinta y eso es un poco lo que queremos hacer hoy, observar eh, la mirada de Free. Y bueno, para los que no nos conocen, Free tiene una amplia carrera en el mundo corporativo, pasando por distintas marcas muy reconocidas y bueno, de repente decidió dedicarse a esto que le llaman coaching. Y por ahí es donde quiero empezar. Free, hoy bienvenida otra vez al podcast, gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Abro de una vez con una pregunta de qué es esto que le llaman coaching. Muy general. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Fran, qué gusto conversar de nuevo contigo y ahora, esta vez, de una pasión nuestra y no de mi vida, me va, me va a ser mucho más fácil. Bueno, el coaching en, o sea, muy corto, ayuda a la gente de llegar a su potencial máximo. Así, de corto. Me encanta, me encanta. Pues, ok, ¿qué es eso que llaman potencial? Mira, potencial, yo creo que sé yo, ¿no? Sí, yo lo llamaría tu mejor versión de ti, que es como lo más claro, puro, sin esos límites que nos ponemos durante toda nuestra vida, ¿no? En la infancia ya empiezan nuestros padres a formarnos, a corregirnos, ¿no? Entonces yo diría como es la versión la más pura que nos permite llegar a nuestro potencial máximo. Entonces ahí encuentras y reconoces tus talentos, tus fortalezas, no te limitas con lo que alguien algún día te había dicho. Entonces eso, yo diría que eso es tu potencial máximo como ser humano. Buenísimo. Ahí, aquí inmediatamente me viene a la cabeza como una línea del tiempo con distintos puntos, ¿no? Un punto que es el pasado y hablas de esta esencia que viene de atrás. Este punto presente que es donde estamos ahorita siempre situados y el futuro. Exacto. ¿Podrías comentármenos, sé que lo hiciste en el primer episodio, pero me gustaría ir un poco más a profundidad en este tema de las diferencias del coaching y versus terapia u otras, em, sí, otros frameworks. Ok, entonces entre los tres, igual podríamos, de una manera muy sencilla, podrías decir que terapia va al pasado, consultaría va un poco al presente y al futuro, y el coaching es muy enfocado a tu objetivo, ¿no? A dónde quieres llegar. Eso el coach no lo deja de ver. Y si no, terapia va al pasado, terapia también hace preguntas, pero va más como es mucho más personal. No toca tanto el tema profesional. También habla de limiting beliefs, ¿no? Como de creencias, habla de cómo te hablas a ti, cómo te ves a ti. Pero lo que también me han dicho unos clientes que también han tenido terapia y ahora están en coaching, que es menos práctico. Es que la terapia busca el por qué, ¿no? Y de dónde viene y cómo se configura y cómo se siente, pero ahí se queda, ¿no? La explicación del por qué. El coaching lo mira rápido porque es importante también en cuanto a neurociencia. Eso también quizá lo entramos un poco más adelante,
es muy importante tener esa conciencia, ¿no? Ponerle la palabra, cómo te sientes, entonces también esa conexión entre mind, como la mente y el cuerpo. Em, pero no se queda aquí. No buscamos tanto el por qué. O sea, eso, ¿no? O sea, eso, lo que nosotros queremos es llevarte de A a B y ver en ese camino, ¿no? A ver o sea, los frenos que tú mismo te pones. Esos los identificamos. Igual, esos vienen de la infancia y vienen de experiencias que hemos tenido en el pasado. Entonces es importante detectarlos porque muchas veces se quedan en el inconsciente, ¿no? O sea, ponerlos al consciente, mirarlos y encontrar una solución para bypass, ¿no? Para seguir en adelante. Consultoría es la diferencia entre consultoría y coaching. Consultoría son expertos en un cierto tema y te dan respuestas. Entonces, está basado también en data, que igual de eso hablamos en adelante para el coaching también, pero es una data muy específica para un tema y no es individualizado a la persona con la que trabajas. Es muy organizacional también el consulting y el coaching toca y el personal y el profesional, porque tocamos al individuo y el individuo, pues todo está conectado. Sí, me acuerdo que también mencionabas algo en el episodio, en la parte uno donde el coach es tu peer, está al mismo nivel, no Ah, viene de una situación más vertical, sino está a tu mismo nivel y bueno, y está on bias, trata de no sesgar con su opinión, sino más bien guiar un proceso que también hace mucho uso de preguntas, ¿no? Y que tú mismo puedes ampliar esa conciencia para accionar mejor en torno a este objetivo que hablas. no, muy importante. Yo diría como es el punto clave, la verdad. Qué bien que lo recuerdas, porque eso es la diferencia la más grande, porque el terapeuta es como un médico, ¿no? Y el consultor es el experto. Y aquí el coach es tu partner, es tu socio en llegar a tu objetivo. Totalmente. Y bueno, también hablábamos de este tema del punto del pasado, lo quizás es más existencialista, ¿no? Es más, te preguntas el por qué en vez de para qué. Sin duda el coaching es mucho más práctico y busca en el pasado como estos puntos de data, de manera muy pragmáticamente decir, bueno, qué es relevante en cuanto a data saber para poder eh, mejorar o sea, las acciones del presente. Ok, ¿y cómo es esto del tema de los tipos de coaching? Yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando veía que habían distintos tipos de coaching. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sí, bueno, el coaching, bueno, los pilares los más grandes es coaching personal, ¿no? Personal coaching y professional coaching, ¿no? Profesional. Y luego hay como subcategorías. El coaching personal muchas veces se llama life coaching. Entonces ahí realmente es como manejar mejor tu vida, es muy personal, no entras tanto en el trabajo. Sí puede tocar el trabajo, como también cuando tienes coaching profesional, toca también a lo personal, siempre. Es que todo, se tratamos con seres humanos. Ahora, el personal es más a relaciones personales, puede tocar a tu familia, tu pareja, tu propósito de vida muy general, que propósito también lo tocas en lo profesional, pero es mucho más, muy personal, tú como persona, tu identidad, la trabajas, tu identidad, pero de personas, tus valores de la vida, bienestar, también se toca mucho en life coaching. El profesional, bueno, ya la palabra lo dice, ¿no? Es mucho más en el mundo laboral y en el profesional hay varios, ¿no? Hay coaching de carrera, hay coaching de negocio, hay coaching de pues, coaching ejecutivo, coaching de equipos y eso es como muy enfocado al tema laboral. Y ahí hay, entre esos subcategorías, se ponen nombres diferentes, usamos las mismas herramientas, pero se ponen nombres diferentes porque también cada coach se empieza con el tiempo a especializarse, ¿no? Como porque también somos humanos los coaches y hay como un área que resuena más con nosotros, que nos fascina más, que nos da como ganas de leer, de o sea, volvernos más expertos o más conectados, ¿no? Que con una escucha que está como ya especializada. Ahora, carrera, ¿no? Coaching de carrera va a transiciones de caminos profesionales, muchas veces, ¿no? Cómo posicionarte, conocer mejor tus fortalezas ahí en el mundo profesional. Eh, y el coach te ayuda a identificar qué necesitas desarrollar para hacer esas transiciones, por ejemplo. Eh, Coaching, como business coaching, ahí trabajas con
fundadores muchas veces y les ayudas a identificar su estrategia, toma de decisiones, hasta no cómo analizar tus cifras, todo muy, muy, muy enfocado en el negocio, cómo manejar ese negocio. Y hasta como una frase que me gustó que nos enseñó el formador de mi primera formación, que decía, work on the business, not in the business. Entonces ahí también toda esa parte de sacarte del negocio, delegar a tus equipos y saber en qué direcciones. Es como business coaching, mucho de cifra, muchos reportes, que ahí les ayudas a sacar la data necesaria. Coaching equipos es como el entendimiento mucho de comunicación, colaboración, entonces, pero siempre se usan más o menos las mismas herramientas, lo que tiene otro enfoque, ¿no? Y a veces Totalmente. quizá también unos tools diferentes, ¿no? Coaching ejecutivo es un poco el nicho en el que yo me posiciono, es ayudar a ser un mejor líder, ¿no? Se dirige a las personas que lideran a gente, que manejan a gente. Sí, creo que es una de las cosas que más, yo lo digo como, bueno, como usuario, cuando también empecé, cuando tomé coaching, que me acuerdo que me confundía un poco, de, bueno, qué tipo de coach busco allá afuera, ¿no? Me confundía muchísimo la diferenciación. Yo creo que todo, a mí me sirvió ya después verlo como que también depende del tipo de goal, como que en qué categoría cae, pero todo al final va a buscar ir hacia adentro, hacia el ser, y encontrar, o sea, esta misma metodología, pero creo que depende mucho del goal, lo que da dirección. Em, Así que bueno, si nos estás escuchando, yo diría de todas formas también como que yo creo mucho en la experimentación, quizás les diría como prueben, intenten uno, em, pero guíense mucho por el goal. Por ejemplo, está muy cantado el de la carrera, casi siempre conocen a los coaches por coaching de carrera, de bueno, quiero cambiar de trabajo, tengo esta necesidad, busco un coach de carrera, pero em, muchas veces también cuando hablamos de life coaching, es muy valioso porque encontramos que quizás pensamos que es un tema de carrera lo que nos tiene insatisfechos y puede ser algo en la relación, puede ser algo en lo familiar. Y un life coach como que es más generalista en ese aspecto. ¿Y cómo funciona? Em, me gustaría hacer esto como que quizás un journey de la persona, ¿no? Ya defino qué tipo de coach quiero. Vamos a suponer que estoy dentro de este tipo de especialidad que tú haces, que te especializas. ¿Cómo es el proceso? O sea, después de que entro, ¿cómo es una primera sesión? O sea, me gustaría como también darles visualización a las personas de un poco cómo funciona. Ok, yo diría también depende de cada coach. Cada coach tiene su método. Aprendemos métodos muy generales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La última vez también empezamos a hablar un poco del coaching efectivo. Entonces, todos los coaches usamos las mismas herramientas, los aprendemos todos. Ahora, el proceso, pues contactas a un coach que te resuena. Es muy importante no escoger solamente por la mente, ¿no? Que te dices, el coach tuvo esa carrera. Es importante ver también de dónde viene, cómo se formó. Eso también lo hablamos la última vez, ¿no? ¿Qué referencias tiene? Porque hoy en día cualquier persona se llama coach y es muy importante tener esa formación. Y además, cada coach, o sea, el coach oficial, está como, tiene una ética que tiene que firmar, ¿no? Tiene que como vow to siempre seguir a formarse, crecer. Nosotros como coach debemos de tener coaches. Esa parte sí es muy importante, pero insisto que sobre la conexión humana es lo más importante. Entonces, también leen un poco del contenido que escribe el coach, como conócenlo un poquito y luego sí, es que hay que invertir un poco de tiempo y buscar estos como momentos, ¿no? Buscar, no sé, una llamadita o tomarse un café para conocerlos y sentir. ¿Y sentir qué? Sentir la confianza. Porque si no confías, y es lo mismo en la terapia, si no confías en el terapeuta, no vas a tener pues, eficacia, no va a ser eficiente. Entonces, eso es el primer paso, ¿no? Es que infórmate, siente cómo se siente esa persona, tienes ganas de hablar con ella, tienes ganas de contarle tu historia, tienes como ya un primer feeling, confianza. Y luego, como en mi caso, por ejemplo, yo siempre ofrezco, o sea, hay una primera media hora para justamente ese primer contacto, en donde también los dos checamos si hay un feeling, si hay un flow en la conversación.
y luego ofrezco una sesión de prueba, una sesión ya de coaching. La primera es, explicas un poco qué es y también el otro te explica qué es su caso, qué quiere cambiar o qué quiere lograr. Luego yo ofrezco una primera sesión y la sesión en sí tiene una estructura muy, muy sencilla, ¿no? Primero dices qué quieres lograr, ¿no? ¿Qué quieres lograr o qué quieres mejorar o saber? Importante que hablamos de, hablamos de, perdón, pero tengo que sumar todavía un poquito más, porque normalmente en el coaching, pero también eso está cambiando, lo vemos quizá más adelante, normalmente tienes como un contrato con el coach por un cierto tiempo, ¿no? Dependiendo de tu objetivo. Digamos, quiero lograr una promoción, un líder, o quiero cambiar mi comunicación con los equipos. He tenido ese feedback y tengo que cambiar. Entonces ahí defines, ok, trabajamos 6 meses y vemos qué tanto avanzas, ¿no? Entonces tienes como un objetivo, un overarching goal, ¿no? Un goal general. Luego en la sesión es muy importante que te quedes en el presente, porque no queremos solo hablar del futuro, queremos ahí también hablar y conectar la mente con el cuerpo, el cerebro de izquierda con el de derecha, ¿no? Es que ahí tener como una integración cerebral, decimos en la neurociencia. Entonces empiezas la sesión con una pregunta, ok, hoy, ¿qué quieres explorar? A mí me gusta mucho ese espacio, ¿no? Decir, bueno, no sé, el coach debe de retirarse, eso también lo hablábamos, ¿no? Tener un espacio vacío y preguntarle qué quieres explorar. Por ejemplo, una pregunta muy abierta, que es uno de los tools más conocidos del coaching. Y luego el cliente te empieza a hablar y ahí escuchas, ¿no? La escucha activa. Escuchas con todo, lo observas, escuchas su voz, su cuerpo, si están en videollamada, y tratas de entender realmente cómo qué es realmente su reto aquí, ¿no? Porque uno puede empezar con una cosa y luego más profundo es totalmente diferente, ¿no? Como dijiste también, empiezas con una idea y luego también, no es tanto el trabajo, es más bien cómo te relacionas con cualquier persona. Entonces ahí entras en life coaching. Entonces ahí como tomas el tiempo para realmente entender qué quiere lograr, qué quiere cambiar. Y luego son preguntas que aprofundizan, ¿no? Son las preguntas en donde puedes como tener la respuesta de repente. Y eso se llaman esos thought-provoking questions en español. Mm, Sí, preguntas poderosas. sí, preguntas poderosas que realmente hacen pensar. Como que no puedes responder así. Van más profundo. Y ahí el cerebro, la máquina se pone en marcha. Y luego, ahí con tus preguntas, cuando entienden más o menos cuál es el objetivo, le preguntas también el por qué te importa. Y ahí vas aún más profundo. Y ahí le ayudas a pensar también ya en una posibilidad de qué quiero, ¿no? Que no tengo hoy y que quiero tener mañana o después de la sesión. Y le empiezas ya a abrir su mente, a expandir las posibilidades, a expandir la visión, ¿no? Como ver la situación de otra manera. Y ahí no hay una fórmula, porque lo que usas son las palabras del cliente. No puedes llegar a una sesión con una lista de preguntas porque se tomas las piezas que te da el cliente y las reformulas en preguntas Totalmente. poderosas, ¿no? Y al final tienes una hora o tienes 90 minutos, depende, o tienes 45 minutos, entonces tú tienes que manejar un poco el tiempo, que como 15 minutos antes del final ya le haces como dos, tres preguntas que ya son más como muy como usadas, ¿no? Como qué aprendiste sobre ti, cuáles son tus main insights. Súper importante y también una gran diferencia contra la terapia. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, ¿cuál es tu action point? Me encanta esa pregunta. Y dejas el cliente definirlo. Muy importante. Como coach no deberías decir, bueno, entonces ponte en tu agenda, tal. No, porque quieres que sea lo más committed posible. Y ese commitment viene de que tú te lo creas. Totalmente. Yo creo que es muy poderoso esa pregunta. Siempre me gusta porque yo creo que tú entras a una sesión de coaching con un estado de conciencia y luego sales con otro y que te hagan esa pregunta es como justamente lo que hace que puedas medir el gap, ¿no? Dices, claro, ahorita soy capaz de tomar esto porque ahora veo con claridad esto u otra cosa. Y también me gusta mucho eso que dices
de que, bueno, no hay fórmula porque cada experiencia es distinta y tomas piezas de la persona y esas piezas para también dar una idea a la audiencia es como emociones que existen, emociones de todo tipo, corporalidad, esta lectura que tú vas viendo, que va sucediendo a lo largo de la sesión, las palabras que se usan, em, qué ser está originando esas palabras, ¿no? También como entender, a través de esas piezas vas como entendiendo estas limitantes, o sea, me parece fascinante, como cada sesión y cada cliente es un mundo, pero bueno, justamente te va dando ese chance em, de ampliar conciencia, de ir mejorando, de ir accionando. Ya lo respondiste con lo que dijiste, pero también es alguna duda que me han hecho a mí, una pregunta que me han hecho bastante, que es, ¿qué pasa si cambio de parecer de lo que quiero trabajar en la sesión? ¿Qué pasa si cambio de goal? ¿Es eso posible? Solo para terminar de aclararlo. ¿Como en la sesión o el goal general en tu agreement, en tu En mi contrato? agreement, que vamos a suponer que yo quiero cambiar Ah, esa dirección. ¿Es claro, posible? claro, y a veces es como, esos son los nuggets, eso es lo interesante, ¿no? Porque crees que tienes un problema de time management, pero realmente tu problema es que no puedes tomar decisiones o priorizar, ¿no? Y una vez que tengas claro tus prioridades, ya sabes cómo organizar tu día, ya sabes qué dejar y en qué enfocarte, por ejemplo. Entonces, hasta en una sesión también empiezas a decir, "Oh, yo quiero hablar de ese tema", y de repente empiezas a hablar y te pregunta el coach y ahí, ¿no? Gata, 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 y de repente te das cuenta, no, realmente ¿no? O el coach también te refleja lo que dices y solo escuchar tus palabras como me encanta lo que dice Marsha Reynolds, es una de los, ahora creo que la votaron top 3 coaches en el mundo entero, y dice, ¿no? Un external thought disruptor. Se necesitamos alguien de fuera de nuestra mente pues, que nos para el loop que tenemos. Y eso es también una herramienta muy fuerte en el coaching, o sea, esa escucha activa, en las preguntas poderosas, pero también el reflejar lo que te dice el cliente. Y a veces usas las mismas palabras, pero menos, lo haces más conciso, como un executive summary, y no sabes qué tan poderoso es, porque dije eso, ¿no? A veces reaccionan así, como, dije eso, wow. Total. Y no se da cuenta lo que salió de su propia cabeza, y ahí se dan cuenta que no, o sea, realmente no es eso, es otra cosa. Entonces, haces otra vez esa inquiry en donde le preguntas nuevamente, ok, y redefines el goal. Y a veces, Fran, a veces, ¿no? Si tienes una hora de sesión, a veces a la minuta 40 otra vez cambias de goal. Y es muy importante porque a veces en estos últimos 20 minutos o 15 minutos encuentras el Sí, target. totalmente. Importante también que quiero mencionar, que tampoco llegues a una sesión con un coach y esperes tener ese sentimiento de wow, ¿no? El súper fuerte aha effect. Muchas veces no pasa en la sesión. Muchas veces pasa entre dos sesiones o pasa, o sea, lo más fuerte después de 3, 4 sesiones. Depende mucho de cada cliente, también de qué tanto te puedes abrir, de qué tanto estás como tú ya limitado o como em, con neural pathways, como con conexiones en tu cerebro fuertes que se tienen que aflojar, ¿no? Y abrir. Entonces ahí Sí, sin no hay duda, una hay que dar garantía chance. que sí, no. Yo recomiendo también eso, esperar un poco a ver como que este proceso haga compound, como que veas los pequeños, o sea, como que el resultado de muchas cosas pequeñas que van pasando en las sesiones. Porque sí, muchas veces, sobre todo en esta industria, pasa que eso, prueban una sesión o dos y se sienten como que, bueno, pero no logré lo que quería y esto son cosas que toman tiempo. Em, y yo creo que también algo que pasa en las sesiones de coaching, o sea, pasan muchas cosas, pero me refiero en cuanto a valor. A lo largo de perseguir este goal y explorar tu ser, también vas como organizando mejor quién eres en cuanto a valores, en cuanto a creencias, en cuanto a... Tú mismo te vas dando cuenta eso, de tu fortaleza. O sea, es impresionante cómo vas descubriendo un mundo que quizás no tenías tan definido. Porque muchas veces hablamos de, bueno, yo soy una persona de valores. Bueno, pero ¿cuáles son esos valores? Mm, ¿Cuáles son esos valores hoy? Eh, exacto, sí, exacto. No te tomas el tiempo y eso, por eso también digo como
cada ser humano, y no solo los líderes, cada ser humano debería tener un coach, ¿no? Si a ti como te importa mucho tu liderazgo, tu trabajo, eres como muy en eso, fine, ¿no? Búscate un coach ejecutivo, pero si estás como en otro mundo menos como típico corporate, ¿no? Te da, es un tiempo tan valioso, es un regalo que te das a ti para toda tu vida, porque como dijimos al inicio, si llegas realmente a otro nivel de conciencia, y ahí hablamos un poquito la última vez, que somos animales, como somos parte de los animales, solo que somos el animal más sofisticado que tiene una conciencia. Ningún otro animal, ningún otro ser vivo en esta tierra tiene esa conciencia. Imagínate si, y es gracias al coaching que puedes elevarla y tener una conciencia más elevada, te lleva a un potencial también más elevado. Y ahí, y puede ser, por ejemplo, ¿no? Que sea, bueno, estoy aprendiendo ahora no, no vamos a entrar en eso, pero como de energías, no, fascinante como neurociencia y las energías que tienen nombres y más elevada es tu energía, ¿no? Eh, mejor puede trabajar tu cerebro. Es que está confirmado en la ciencia. Entonces, por ejemplo, si tomamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Lo que el coaching también ayuda mucho de ansioso, como de ser ansioso a ser valiente, ¿no? Es un caso, claro, es que sea life coach, todos queremos ser más valientes. ¿Y qué hace? Como dijiste, ¿no? Cuando tú conoces tus talentos, tus fortalezas, tus valores, te da como una estabilidad interior. Y podemos hablar, a mí me gusta mucho la palabra claridad, se te da una claridad sobre ti mismo que automáticamente vas a tener otra energía en tu cerebro por la claridad y automáticamente vas a actuar de manera más valente, con más valentía. No sé si me expliqué, es que cien por me ciento paro un sí, sí, poco. sí, sin duda, es como que está correlacionado. Y sobre todo esta palabra tan importante que dicen de propósito, el propósito, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho una definición de Jay Shetty que habla de el propósito es tus talentos, tus fortalezas, tus valores, todo puesto al servicio de otros. A mí me gusta mucho como esa definición, pero bueno, esto es un tema bastante, puede ser amplio, puede ser polémico, puede ser muy subjetivo, puede de todo, ¿no? Pero lo menciono porque también creo que el coaching, por lo menos a mí en lo personal, me ayudó mucho a accionar con propósito. O sea, me di cuenta que yo al accionar, estar alineado a mis valores, es justamente una manera de optimizar a eso que le estoy sirviendo. Em, y que también cuando no lo tengo tan claro, porque todos perdemos en algún punto de claridad por algún movimiento, siento que el mayor propósito que controlo soy yo mismo. O sea, ese crecimiento que yo mismo voy teniendo y teniendo y teniendo. Y creo que el coaching, eso, a mí me solucionó mucho esta pregunta de cuál es mi propósito y que no lo encuentro. Y, o sea, creo que casi que se volvió a estar alineado, o sea, no desalinearme con mis valores, o sea, se volvió casi que ese mi propósito. Entonces, bueno, también quería agregar eso. No sé si también, ¿qué opinas tú de ese tema del propósito? Me gustaría como Sí, también. es importante y hasta como yo diría, como el propósito es el reflejo, como dijiste, ¿no? El propósito es la acción de tu identidad. Cuando tú tienes claro quién eres, sabes también lo que quieres poner al mundo, porque sabes que tienes que, y es como hasta automático. Cuando tú sabes tus fortalezas, tus talentos, o sea, la palabra pasión, ¿no? Es tan usada, pero tu curiosidad es, ¿no? Que tu fuente de energía, cuando conoces esta parte, es muy claro por qué estás aquí y es muy claro lo que quieres dar. O no puedes de otra. Y entonces el propósito es como formular la acción o como tu contribución al mundo. O sea, ahí estoy usando palabras un poco holísticas, pero también es lo mismo, ¿no? En la parte de liderazgo. Es lo mismo. ¿Cómo quieres tú aportar tu potencial máximo a una empresa si no sabes qué tienes, que tú puedes dar, ¿no? Y cómo puedes tú luego, sin saber qué puedes dar y qué quieres dar, pero sin dirección. El propósito también puedes tomar una palabra muy sencilla, es dirección, ¿no? ¿Qué contribuyo a esa empresa? Y también es muy importante, y eso lo hacen mucho los headhunters, y hay miles de assessments que también lo validan o lo confirman o lo evalúan, ¿no? Están alineados.
esto es tú como líder alineado con el propósito de la empresa y lo que tú puedes dar y quieres dar les da valor. Es muy importante. Y lo mismo en la vida, ¿no? Eh, tus acciones están alineadas con lo que sabes, lo que quieres. Es, ahí puedes usar miles de imágenes, ¿no? Puedes estar, creo que la última vez hablamos del mar y de podrías ramar y puedes ramar súper bien y tienes el mejor material y todo, pero si no sabes más o menos por dónde, qué, ¿no? ¿Qué costo y Sí, qué pérdida de energía? ¡Qué frustración! totalmente. Sí, ¿no? Y que, sí, la dirección, esa intencionalidad que le da. ¿Qué casos mencionaste uno la vez pasada de una amiga que se transformó en Alemania? Creo que me decías que era doctora. ¿Y qué otros casos has visto que justamente te hayan inspirado haciendo este trabajo? Hay una líder aquí en México em, que retomó la dirección de la empresa. Entonces era como director y la fundadora y directora general se quería retirar y la quería preparar a esa directora a retomar esa empresa. Y es muy inspirador porque al inicio era, ¿no? Entender un poco como cuál es mi rol. Y eso es muy interesante esa pregunta que me hizo, porque podrías pensar, bueno, hay una job description, ¿no? Y tomas el rol del director general y ya, ¿no? Está escrito lo que tienes que hacer, pero ella tenía esa necesidad de, y muy bonito, esa necesidad de, ok, pero mi rol, ¿cómo quiero yo hacer ese liderazgo? Pues ahí eso fue muy inspirador para mí porque, y bueno, una confirmación de lo que hablamos también anteriormente, que cada cliente es un mundo, cada cliente tiene su propia versión de la vida, del mundo, de sí mismo, y nosotros solo les ayudamos a tener esa claridad. Entonces ahí, por ejemplo, su claridad con cada sesión venía de que cada vez decía, no, yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero ser otro tipo de líder que ella, que la anterior. Mi liderazgo significa esto, mi propósito para la empresa es este, claridad significa esto para mí. Entonces al final terminó como redefinir su identidad como líder. Y Su Fran, voz. lo que fue tan bonito que después de como 6 sesiones decía, Free, es impresionante porque hasta lo estoy viendo en mi vida privada. Tengo tan claro, hasta me da goosebumps, tengo tan claro quién soy y quién quiero ser y que no soy mi pasado, yo puedo ser quien quiero, quien quiera, ¿no? Porque muchas veces también pensamos, soy impaciente. O sea, era impaciente en mi caso, no era impaciente 40 años, pero si ahora yo no quiero ser impaciente, pero paciente, me voy a ser paciente, ¿no? Y eso también ahora con la neuroplasticidad, sabemos que eso se puede cambiar. Entonces, este caso de esta mujer, todo lo que trabajamos para la empresa, para su liderazgo, para su rol, para sus prioridades, sus acciones, se overlap, ¿no? Como se entró también en su vida privada y de repente decía, ¿no? Es que soy tan valiente, estoy teniendo conversaciones que no me atreví a tener por años y ahora los hago y sin miedo y con propósito, porque sé quién quiero ser y sé qué es importante para mí y sé poner mis límites. Oh, no, no, no. Dice, después de estas llamadas, Fran, cuelgo y digo, no me importa nada más en ese mundo. Eso, para eso vivo. Totalmente, totalmente. Sí, tiene mucho, mucho propósito y mucho valor. Qué bueno eso que dices, porque sí creo que también es otra de las virtudes del coaching, del tema que te saca del determinismo, de que estoy determinado por mi pasado, cuando realmente no, no necesariamente. Esto te ayuda también a justamente redefinir las reglas del juego que quieres jugar, ¿no? Mira, ya no quiero ser impaciente, ya no quiero llamarme X, Y, Z. O sea, me gusta también mucho eso, que te saca del determinismo y te invita a darle un distinto significado a las cosas, em, que te sirva, ¿no? Que esa palabra que usan mucho de que te sirva justamente para lo que quieres lograr. Eso está buenísimo ese ejemplo y em, ahora te pregunto, ¿qué te hizo llevar, o sea, meterte en esta especialidad de liderazgo? O sea, ¿qué te llamó de esa categoría? Mira, yo creo que es un sentimiento, porque pues, yo creo como hasta muy poco, o sea,
hace muy poco que así lo pongo muy firme, ¿no? Hasta como yo creo que cuando nos hablamos no era tan claro, o sea, al menos no aquí de este lado. Em, es un feeling, es un sentimiento, ¿no? Lo que ya también recomiendo a todos los coaches que empiezan, toma de todo, que sea life coaching, que sea career coaching, que sea, ¿no? Tuve clientes madres que, ¿no? Querían encontrar su nueva identidad, hablamos mucho de identidad y eso sigue siendo un tema importante para mí. Y tuve un cliente, o sea, empecé con un cliente fundador CEO de una empresa y hablamos de succession y estrategias y sentí un belonging, Fran, sentí como que aquí, eso es mi lugar. Esa es la conversación que quiero tener. Esas son las preguntas que quiero hacer. Eso es lo que quiero escuchar. Eso es la energía. Eso es aquí hay resonancia, lo más fuerte. Y no significa que no puedo dar coaching para otras personas, pero es lo que decía también al inicio, es, es en donde como tu corazón ya eh, se Belongs, beats more, ¿no? No sé cómo totalmente. decirlo en español. Y bueno, y creo que también hay una razón, creo que todo se puede explicar también, porque vengo de ahí. Es también estuve en esas sillas, no si yo, pero estuve en sillas que, ¿no? Estuve en esos lugares, trabajé mucho con esas personas, en este entorno, y creo que también por todo lo que nos pasa en la vida tiene una razón y se tiene un valor. Y yo creo que esta carrera que tuve me llevó a eso. O sea, hay una razón que hice todas esas cosas. Aunque yo hoy digo también, uff, Dios mío, qué equivocada estuve, ¿no? Es que porque no era muy alineado con la esencia real mía, pero bueno, ahí, ¿no? O sea, los que están un poco más creyentes en el universo o Dios o lo que lo llaman, pensamos que todo lo que nos pasa tiene una razón y todo lo que nos pasa nos lleva a la persona que debemos ser. Entonces creo que esos son más o menos las razones y vería, quizá Fran es también solo un paso a, a otro punto, pero por el momento siento que el sentimiento que tuve, hubo una resonancia tan fuerte, un sentimiento de belonging o be in the right place, como eso es mi lugar, tan fuerte que dije, qué interesante, ¿no? A ver, Total. ¿Qué es lo que más? Y bueno, también haciendo un paréntesis, justamente en la primera parte del episodio estuvimos hablando mucho de ese cambio de esencia de Free, de todo su pasado y cómo después esa nueva esencia. Los invito muchísimo a escucharlo porque está buenísimo. Pero te quiero también, justamente viendo la interacción del episodio anterior, vi también varios coaches que comentaron. Entonces también como que me gustaría dedicar una parte también dirigido a ellas y a ellos, que es un poco, o sea, tú y yo llevamos poco tiempo, relativamente, llevamos 3 años, porque bueno, hay coaches que tienen, no sé, 20, 30 años en esto, pero ¿qué ha sido lo más retador hasta ahora como coach, en esta formación, en estas primeras, estos pasos de estos primeros 3 años, o 4 años? En mi caso llevo 3 y sí he encontrado como ciertas cosas, retos que han sido difíciles y nada, que tenía curiosidad de hacer los tuyos. creo que en mi caso es no ser el mentor. Es decir, no darte respuestas, no darte soluciones, como apagar mi opinión. Eso fue porque, porque así crecí. O sea, siempre era, me duele eso, bueno, haz esto. Tengo esto, bueno, haz esto. O sea, siempre hubo soluciones, hasta ni siquiera la gente escuchaba hasta el final, ¿no? Aquí está tu solución. Y hasta no, tiene que ver también con la identidad y el ser humano en general. Em, todos tenemos ese quack de no sentirnos valiosos, ¿no? Todos un poquito. Y sobre todo sabemos de qué generación nos vienen y no es como que finger pointing a nuestros padres, pero es parte de la evolución de los seres humanos, ¿no? Que esa conciencia que nosotros estamos ganando es parte de la evolución,
que no tenían nuestros padres y aún menos nuestros abuelos. Entonces, nos sentimos valiosos o pensamos que somos más valiosos cuando damos respuestas, cuando damos soluciones. Eso para mí fue, creo que lo más retador, porque escuchar sí, pero eso como que no pensar, no yo pensar, entonces me dice esto porque tal, entonces debería. Todo esa estructura, ¿no? La tenía que unlearning, ¿no? Eso también se habla mucho en el coaching. Tienes que como desaprenderlo. Yo creo que eso fue Y que todos los seres humanos mi... estamos como juzgando naturalmente y tratar de no etiquetarlo y no juzgarlo para poder, para que después no se convierta en un bias. Yo creo Em, que como, sí, juzgar, yo creo que eso ya lo tenía porque soy muy como uno de mis valores, o sea, yo creo que hasta es mi valor número uno, característica es amor. Entonces ahí yo podía tap into, ¿no? Podía decir, pues solo trata de amar a esa persona, ve lo bonito, lo valioso. Entonces la parte de juzgar, yo creo que bastante fácilmente lo puede dejar de lado, pero opinar, mi opinión, eso, como apagar esos demasiado difícil. pensamientos. Es como de las cosas también que más me costó. ¿Sabes? Somos como muy programados para funcionar de esa forma. Ujú. Pero cuando empiezas también es, ¿no? Hablamos mucho que embrace the unknown, como dar la bienvenida a lo no saber, ¿no? También es un punto muy importante en el coaching, en esa formación, em, de entrar en un espacio y no sabes qué te espera y estar como confortable con eso, ¿no? Y no ser el que sabe, porque toda la carrera nos están enseñando de saber. O sea, solo subes a otros niveles, solo tienes responsabilidades, sueldo, etcétera, etcétera, cuando sabes. Entonces ahora, como coach, tienes que ir a un espacio sin saber y debes estar muy bien con eso. Pero, Es esa, pero, Fran, cuando saltas a esa agua fría, y realmente hasta el final de la sesión te dices, estoy confortable, yo no estoy aquí para saber, estoy aquí para escuchar, estoy aquí para ser presente, pero lo más presente posible, estoy aquí para entender, para amar la persona, realmente, es amarla como es, y cada palabra darle importancia. Cuando eso lo haces hasta el final, ya no quieres hacerlo de otra manera porque es tan mágico. totalmente. Y habla mucho de esto que hablábamos al principio de, es una posición muy horizontal, porque estamos acostumbrados con muchas estas posiciones verticales, sobre todo en lo corporativo, y es como acostumbrarse a estas relaciones horizontales, donde funciona incluso un aprendizaje grandísimo de este lado del coach, al escuchar tanto a la otra persona. Mm. Te iba a preguntar algo que creo que ya respondiste con tu principal valor, que es el amor, pero te iba a preguntar que a pesar de que uno no puede dar opinión, o sea, uno no da su opinión, em, ¿qué diría alguien, qué crees tú que diría un coachee o una coachee saliendo de una sesión contigo, de cuál es tu estilo, cómo le mete un coach ese estilo a la sesión? ¿Qué diría un cliente o un coach que está coachado por mí? No, un coachee, un Un cliente. coach. Entonces, ¿cómo le metes esa esencia de free a tus sesiones? A pesar de que hablamos de todo esto, que no puedes introducir tu opinión. Es difícil, ¿no? O sea, yo decírtelo. Ahora, déjame pensar. Podría quizá usar otros, ¿no? Colegas que me dan feedback, porque un coach sí le da feedback al coach, pero de otra manera, más bien de cómo avanza, ¿no? ¿Qué necesita? Pero no te habla realmente de tu estilo de coach. Sí, desde performance. Sí, exacto, pero lo que me han dicho otros coaches que han estado coachados por mí, em, dijeron, y eso fue muy interesante, porque soy un poco una persona muy activa, ¿no? Mucha energía, como personas muy estresadas les daba como tranquilidad, como grounded, ¿no? Grounded presence, calma. Oh, sí, em, una presencia de, de estar respetada, así tal cual, ¿no? Hubo uno muy tatuado, me decía, Free, te ves como muy, ¿no? Casi como un poco fifí, como de la directora de marketing de Chanel.
pero, y él no, tatuado, pero todo, ¿no? O sea, excepto por la cara y no sé, como una persona muy, de apariencia muy diferente. Y me decía, wow, me sentí así, respetado, calmado, escuchado. Sí, bueno, no dijo amado, pero como mucho, Entiendo. como cariño, quizá en español. Em, Luego, ¿qué más me han dicho? Sí, como esas preguntas, un poco. No, tú irradias mucho, y te lo digo yo ya como interactuando contigo, sí irradias mucha paz, sobre todo, me acuerdo. Creo que podría ser una palabra, sería paz. Como que cuando sí, sientes esa, como ese, en tu cabeza ese todo va a estar bien. Paz, sí, Bueno, creo también, y creo que o sea, eso me han dicho mucho, y depende mucho del lugar en el que es cada cliente, pero también me han dicho mucha energía, y eso también es una esencia mía, como esa energía de vida, esa energía de, de esperanza también, ¿no? Y creo que está combinado un poco con paz, que esa confianza que tengo en mis clientes, porque sé que pueden llegar a su B, no sé, no sí, sé. esa premisa de que todos tienen la respuesta dentro de ellos. Hablando de eso, me acabo de acordar de algo que íbamos a dejar pasar y no quería dejar pasar. Casualmente nosotros, esto fue total casualidad, Free y yo fuimos, hace poco hicimos el Pico de Orizaba. Es la montaña más alta de México para los que no viven aquí en México. Y fue pura casualidad. Veo que Free, yo lo iba a hacer, eh, no sé, la semana pasada y veo que Free ya lo había hecho justamente una semana antes. Y, wow, creo que yo puedo decir que es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. O sea, fue muy retador. Pero hablando con Free un poco cuando yo estaba pidiendo consejos, me cuenta un poco este tema de que cómo le ayudó el coaching, cómo le ayudó en este proceso. ¿Qué fue lo que más, cómo fue ese coaching a lo largo de esta travesía? O no sé si quieras darle otra estructura, pero cuéntame un poco de cómo fue tu experiencia. Uf, pues ya me fui, hice lista hace un año, el año pasado, mal preparada. Hago mucho yoga, pero no hacía mucho cardio. Entonces lo viví muy mal, lo sufrí, ¿no? Es que no quería morir, pero odiaba el mundo, odiaba esos proyectos. ¿Cómo uno puede hacer eso? Y esto es muy chistoso porque yo creo que durante 8 horas me quejaba. Nunca en mi vida he hecho eso, quejarme por 8 horas. Bueno, eso fue lista. Entonces dije, bueno, voy a hacer el pico, pero me voy a preparar. Voy a correr, voy a hacer toda la parte cardio que no tenía. Entonces fui con el mindset de, che, no hay un mejor mindset para subir esa montaña. Y con una confianza, igual, mochila llena, llena de confianza, súper bien preparada, me compré nuevos zapatos, todo lo que me molestaba en el lista. Pero bueno, cuando llegas a la altura de lista, suena muy poco, son 400 metros de altura, pero 400 metros más de altura es, no sé cómo tú lo llamarías, pero es un reto Sí, increíble, sí, sí, porque hasta sí, sí, cada sí. metro de altura que le agregas a los 5.230 que ya lograste con la lista, pues te piden el doble, el triple, no sé, 10 veces más esfuerzo. Entonces, hasta esa altura lista, ¿no? Implementé lo que aprendía de la primera vez. Entonces yo slow and steady, yo no subo rápido, también les decía a los guías, ¿no? Ven, pero sí, mira, así funciono. Eso también es algo en el que el coaching me ayudó, porque antes me daba pena hacer la lenta, hacer la última, y esta vez dije, no, yo quiero llegar. Sé cómo. Mi cómo es slow and steady. So, guys, yo cada, no sé, 50 pasos necesito una pausa para respirar 5 veces y puedo seguir. Entonces fuimos en el grupo más lento, pero fíjate, Fran, de los 15 que querían subir, solo 6 subieron. Yo estuve de esos 6. Lento Bien, no, lento y con mi paso, mi ritmo. seguro. Lo sufrí mucho al final. Tuve un momento que estuve como que, no, pues, o sea, era mi cuerpo que me decía ya, hasta aquí. Y ahí el coaching también puede ayudar porque en ese momento dije, ok, como qué está pasando aquí, ¿no? Como esa conciencia, ok, a ver, ok, mi mente está, mi mente sigue lo más fuerte posible, ¿no? Una piedra.
no, no es la mente, no es un problema de mente, porque muchas veces también la gente dice, no, todo está en la mente, y cierto, casi todo está en la mente, pero también hay que escuchar su cuerpo. Y ahí dije, no, es que aquí es mi cuerpo. Entonces ahí me di cuenta, necesito energía, necesito comer algo, porque luego cuando estás en la nieve, no puedes sacar tu mochila, porque también es peligroso, estás ahí, ¿cómo se dice en español? Estás como amarrado, En la ¿no? pendiente, si estás amarrado, Ajá, estás como en una situación muy vulnerable. amarrado, estás en la noche, no tienes luz, entonces no puedes agarrar tu mochila, abrirla, buscar tus cosas. Entonces eso fue, por ejemplo, una cosa que me ayudó, esa conciencia de saber también sentir tu cuerpo, de darte cuenta y es tener esa conversación, a ver, qué está pasando aquí? ¿No? Y no, no caer en drama o en miedo, tener la mente crystal clear. Eso, por ejemplo, ayudó mucho. Y luego también lo que usamos en el coaching, si tienes tu gran gol, pero lo pones en pequeñas piezas, ¿no? Como cuál es la acción, la más chiquita que va a llevar a eso. Ni ves ni ves el cumbre. No, en ese momento era como, ok, tienes que mover tu pierna. Eso es tu acción mínima. La pierna un paso adelante y ahí te vienen las soluciones, por ejemplo. Sí, no, sin duda fue toda una puesta en práctica de las herramientas de coaching. Ayer lo sufrí muchísimo, me pasó igual. Al final, em, quedé en el último grupo, el grupo más lento, y también llegamos de primero. Mi grupo llegó de primero, a pesar de ser el último. Pero bueno, también a mí me pasó algo que fue que casi, literalmente casi me mato literalmente en una situación a las 2 de la mañana, era empezando, literalmente tenía poco tiempo. Y eso mentalmente me despertó todos los limiting beliefs. O sea, todos salieron como si fueran unos zombies a perseguirme. Fue sumamente difícil esa parte mental. Y el cuerpo, como dices, el cuerpo también te habla mucho y te dice, bueno, hasta aquí. Y es un poco toda esa conversación de, dale, tú puedes. O sea, es un poco también coachar a tu cuerpo y elegir las palabras que tu mente está pensando, porque también te inundas de palabras negativas, de palabras que son eso, que no te habilitan, sino más bien te imposibilitan. Ujú, Lo digo como ejemplo porque fue algo muy, o sea, me recordaba demasiado el tema del coaching, me acordé mucho de lo que Free me recomendó, acuérdate mucho de tu why, de por qué estás haciendo esto, ¿no? De por qué estás en esta situación. Bueno, me ayudó un montón. Pero bueno, no quería dejar de hacerle paréntesis porque creo que es algo que ilustra un poco lo que se hace en estas sesiones también. Porque eso, la persona sale de la sesión y va a ejecutar, va a accionar. Y ahí te encuentras toda esta frustración, te encuentras barreras, te encuentras externalidades que no están inicialmente mapeadas y que luego justamente vas sorteando. Bueno, ya para ir finalizando, Free, te quería preguntar un poco sobre el futuro del coaching. ujú. Em, por dos vertientes. Una, ¿qué cosas te están llamando la curiosidad del ser humano? O sea, ¿qué cosas estás explorando? Hablabas mucho de neurociencias, hablabas de otras categorías. Y bueno, y por otro lado, ya con todo este tema de inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con el coaching? Son como dos preguntas que quizás puedas responder al mismo tiempo. O sea, sí, como le dijiste, siempre me ha fascinado, siempre me preguntaba como de dónde surgen los pensamientos, porque también, ¿no? Todos se dicen, ojo con tus pensamientos porque se vuelven palabras y las palabras se vuelven acciones y acciones se vuelven luego tu vida, ¿no? Lo dije un poco más corto, pero bueno, hay miles de quotes de esa manera. Y sí dije, bueno, ¿cómo surgen y qué está pasando? Es que siempre voy hasta el grano y eso también ahora sí estoy bromeando porque mi familia a veces me decía, qué pesada eres, siempre preguntas el por qué y tal y quieres más claridad y ese como, ¿qué quiero decir con esa palabra? Ay, Free, por favor, ya, déjalo, ¿no? Y ahora les digo, ahora me pagan para eso. Entonces, eso también va, creo que ahora estoy, ok, es que eso ya está, ¿no? Está comprobado que ayuda, pero ahora quiero saber por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Por qué me dicen que cuando yo nombro mis emociones y no solo les doy nombre, pero también los ubico en mi cuerpo, ¿por qué ayuda? Como qué está pasando en mi cerebro? Porque hablamos del corazón, entonces quiero también entender como cuál es el rol del corazón en todo eso, qué es el rol del cerebro y cómo están conectados. Hablamos del cuerpo, ¿no? De los sentidos y cómo se explica todo eso ya como más concreto, típicamente free, ¿no? Podría también quedarme en la fe, en la creencia,
pero es también algo esencial mío y es fascinante cuando ya tienes las respuestas, porque el cerebro es algo mágico que tenemos los seres humanos, ¿no? Y lo que te decía, creo que la última vez que ni hemos llegado a la mitad del potencial que tenemos, esa especie en este mundo. Me fascina. Imagínate lo que, lo que ya hemos desarrollado. Entonces, eso también nos lleva a la AI, que ahora, cuando miramos este tema de AI, hay unos coaches que les da miedo. A mí nada, hasta a mí me confirma esa evolución del ser humano, porque nos hemos perdido un poco aquí, en lo racional, ¿no? En la esfera izquierda. Bueno, también está la derecha, pero como muy racional todo. Y se nos olvidó por muchas generaciones eso, ¿no? El cuerpo, el corazón, la intuición, lo inexplicable, porque nos echamos, nos las lanzamos en la ciencia, 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 ciencia. Si no está aprobado por la ciencia, no es verdad. Y ahora hasta los científicos están diciendo, Fran, hay algo que no vamos a poder explicar, porque es nuestro cerebro que tiene que explicar lo inexplicable. O sea, tenemos que explicar lo que no está con lo que está. ¿Cómo? Entonces AI aquí va a representar, y es ya como no, los computadoras ya están mucho más rápidos, como si solo tomas la parte racional del ser humano, ya se reemplaza por AI. Claro, que nosotros no vamos a poder sacar tanta información tan rápido como esto lo logra. Ahora, ¿por qué no me preocupa? Porque lo mágico del coaching es la conexión humana, la intuición y la empatía. Y eso no lo hemos logrado descifrar, ninguna máquina. Es lógica que tienen las máquinas, porque es un código, pero el código no puede capturar ni la conexión humana, ni la intuición y ni la empatía. Entonces, lo que va a pasar en el coaching, yo creo que vamos a usar mucho más AI. Yo estoy usando y estoy buscando también ahora herramientas, porque también ahora tenemos más sesiones digitales, que también nos abre un mundo increíble. Es que fíjate, yo puedo usar mis 4 idiomas, puedo coachar a alguien en Alemania, en los Estados Unidos, en México, toda la TAM, en Francia. ¡Qué maravilla! ¿No? Y hasta a ti como coachee te va a dar o sea, abundance of possibilities de encontrar tu coach, ¿no? Quizá tú tienes un corazón mexicano, pero no hablas español, pero sí te trae la cultura latina, pero no hablas español. Pues ahí, ¿no? Todo es posible ahora con eso. Entonces, nos va a abrir el mundo, nos va a agregar, nos va a aportar. Pero la esencia del coaching es esto, la conexión. Eso es como, ¿no? Me encanta. Me encanta y no le Pero bueno, agregaría luego nada viene más. mucho más, ¿no? Sí. Luego yo creo que hay unas tendencias fascinantes en el coaching. Bueno, depende de cuánto tiempo nos queda. No, no, no. Yo creo que me encantaría escuchar cuál es la que más ves surgiendo. Digo que no le agregaría nada más, como que me encantó justamente como eso, el poder de la conexión, de la empatía y la intuición. Creo que eso no lo sustituye a la máquina. Eso me parece súper acertado. ¿Y qué tendencias te llaman la atención? Creo que hay varias, ¿no? Bueno, uno se vuelve mucho más global el coaching ahora por todo eso. Puedes coachar cualquier persona en cualquier lugar. Em, Creo que también una tendencia, como el coaching es una profesión bastante joven y estamos buscando, queremos demostrar al mundo que sigue siendo si no está científicamente aprobado, no te lo creo. Entonces el coaching se pone ahora más también en esa validación científica. Entonces el coaching ahora está haciendo mucho para demostrar esas prácticas que usamos, qué está haciendo en el cerebro del coaching, del ser humano. La eficiencia del coaching se está poniendo mucho más científico. Entonces hay muchos coaches no, la que mencioné, Marsha Reynolds, hay muchos de esos coaches que ya llevan 30 años ahí, que con todos sus experiencias y casos que han tenido, o sea, le meten la ciencia. Interesante. Y también el coaching se va a poner, justo por esa apertura a la neurociencia, se va a poner también mucho más al cuerpo.
se quedaba solo en la mente, pero ahora también hay más tools, ¿no? Por ejemplo, la formación que estoy haciendo, que usas también el cuerpo. O sea, que no solo te quedas aquí, ¿no? Solo que lo que estás pensando, pero conectas mucho más también con sentimientos. Hay también ahora tools muy playful, ¿no? Que más lúdico. Entonces se abre un poco el coaching, se pone un poco más holístico. Igual, ¿no? Era como mucho de, haces un contrato, tienes como 6 meses de coaching o un año. Ahora también se vuelve mucho más on demand, que creo que más y más, quiero una sesión de coaching, pum, necesito aclaración. O sea, ahí también los coaches nos tenemos que volver un poco más flexibles en cuanto a eso. Creo que este también lo acabo de platicar con una amiga coach en los Estados Unidos que me decía, Pri, ¿qué tal? ¿Qué opinas? ¿No? Podríamos hacer eso, como que paquetes más chiquitos o solo unas sesiones y creo que ahí va a haber mucho más apertura. Interesante. Se va a poner más y más individual. Ahí también hay assessments. Por ejemplo, yo soy fan de un assessment que se llama Leadership Circle Profile, que no te ponen en boxes, ¿no? O sea, no te pone el color, tú eres azul, y nada, nada en contra de DIS que otras assessments, pero se va a volver mucho más individual. Me encanta, eso me encanta, ¿No? porque sí, está muy, todavía creo que también está demasiado en boxes todavía. No, y nos ayuda, y el ser humano lo necesita porque nos da seguridad, porque necesitamos el reconocimiento de algo, ¿no? Es que lo no conocido nos da miedo, nos da miedo la inseguridad, y lo que el coaching te ayuda de abrirte a la inseguridad, porque además, Fran, el mundo se está cambiando cada día más rápido. Entonces, necesitamos, necesitamos enfocarnos a lo interior, porque el exterior ya no puedes agarrar la cosa, porque la cosa, si la, o sea, la que agarras, se te va en un día. Entonces, la estabilidad real está aquí internamente y eso es parte de la evolución humana. Es fascinante cuando, ¿no? Cuando haces zoom out y no solo ves tu caso, pero ves como, o sea, la especie ser humano, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y Entonces, que cada ser no, un humano es mundo cada vez auténtico. más cambiante, cada vez más volátil, individualiza el coaching, porque cada uno con sus capacidades únicas va a tener su única solución a este cambio constante. Wow, me encanta, Free. Bueno, creo que tocamos un poco de todo. Me encantó conversar contigo una vez más, Free. Así son las conversaciones. Esto fue, literalmente lo que tratamos es reproducir estas conversaciones que tenemos Free y yo eh, orgánicamente y naturalmente. Espero que les sea de mucha utilidad. Free, ¿algo más que quieras mencionar? ¿Algún mensaje que le quieras dar a los que nos escuchan? Creo que una cosa también importante a todos que buscan coaches, yo feliz que todos busquen sus coaches en todos lados, pero también el coaching, justo por lo que ha pasado en los últimos años, se pone más y más exigente, ¿no? En cuanto a estándares éticos y certificaciones. Y que también el coach que vas a tener sigue formándose, porque eso también es algo muy humano que una vez que tengamos el éxito que deseamos o somos en el comfort zone, se nos quedamos ahí. Entonces eso también es muy importante que pues que checas bien, que tu coach sigue formándose, sigue siendo curioso, porque es una profesión nueva que se está como cambiando, creciendo, formando, especializando mucho últimamente. Y bueno, si no, lo último, búscanse un coach. Les va a cambiar la vida. Y no Yo tiene también que se los ser recomiendo yo mucho. o Fran, pero es magia, es magia. Me encanta como más la profesión y la vocación. Yo creo que sí, yo puedo hacer eso. Yo odiaba a los coaches cuando yo tenía una startup de educación y me acuerdo que le decía, de donde dábamos cursos de distintos temas. Me acuerdo que le decía al equipo, tienen prohibido reclutar coaches. Y eso que yo soy cero así, yo soy cero impositivo, pero a ese nivel de escepticismo yo llevo al tema de los coaches. Y bueno, la vida da muchas vueltas, terminé siendo uno, pero les deseo, o sea, sí, en verdad, no, también no, o sea, es una de las cosas que más les podría recomendar, como dice Free. Sí, mil gracias, Fran, por el espacio. Espero que haya más espacios como esto en donde filosofamos, así se dice, como hay filosofía Sí, sobre esta especie que es muy especial.
sin sentirse Totalmente. mejor que los animales o las plantas, pero hay tanto más, hay tanto Hay tanto más. más por descubrir. Sigan siendo curiosos, sigan siendo curiosos. Yo creo que eso es como algo que te puedes llevar. Si no quieres invertir en un coach, sigue siendo curioso, curioso contigo mismo, curioso, o sea, con el mundo, con la gente. Curio- curiosidad debería ser como la palabra para nosotros, que hay tanto Sí. más, Hay algo que tanto. justamente no sé quién lo dijo, escuché, creo que lo leí, no me acuerdo de quién, que decía, hay dos cosas que controlamos que nadie nos puede quitar, la curiosidad y el progreso. Creo que, creo que sí, está alineado a eso que dices. Y Free, muchas gracias. Creo que a los que nos escuchan, valoramos que hayan llegado hasta esta parte del episodio. Y bueno, te deseo todo el éxito del mundo, Free. ¿Dónde te pueden seguir o dónde pueden buscar acerca de Mácula, que es tu empresa? Maculacoaching.com y ahí hay correos y si no, en Instagram no estoy muy activa, pero bueno, sobre todo LinkedIn, ahí me pueden encontrar con Free Ranft, pero bueno, si buscan Free Mácula me van a encontrar. Y bueno, Igual les dejamos todos los feliz de datos conversar. sí, en el copy, les dejamos todos los datos. Y bueno, que tengan un feliz día. Y que bueno, que sigan creciendo, que sigan alcanzando ese máximo potencial. Hasta luego.